Hoy, 15 de noviembre, estaremos leyendo en el libro de Hechos el capítulo 14 y el 15, comenzando con Pablo y Bernabé en Iconio. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonía, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Pablo es apedreado en Listra. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque éste era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen firme y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, a quien habían creído. El regreso a Antioquía de Siria. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Capítulo 15. El concilio en Jerusalén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos:
si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis bien haréis, pasadlo bien. Así pues,
Los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Hasta aquí terminamos el capítulo 15, de este libro de Hechos. Llamaremos a nuestro devocional Fieles en medio de la oposición, que está inspirado en estos dos capítulos. Número 1, podemos ver que la obra de Dios sigue aunque haya resistencia. En Listra, Pablo vemos que es apedreado y dado por muerto. Sin embargo, se levanta y sigue predicando el Evangelio, sigue adelante. ¿Qué podemos aprender en esta lección, en esta historia? Las pruebas no significan que Dios nos haya abandonado. Muchas veces son parte también del camino para cumplir su propósito. Entonces, cuando enfrentemos oposición, recordemos que Dios también nos capacita para levantarnos nuevamente y continuar en el camino. Número 2, la gloria siempre le pertenece a Dios. Cuando la gente quiso adorar a Pablo y a Bernabé como dioses, ellos rotundamente lo rechazaron. Rechazaron esa atención, esa adoración y apuntaron hacia el Creador. Tenemos que aprender de esta historia que el éxito, los dones y todos los resultados que podamos nosotros tener en la obra del Señor son de Dios. Que cada logro en nuestras vidas sea una oportunidad para exaltar el nombre de Dios y no el nuestro. Y esto es algo que podemos ver en estos tiempos. Tristemente, muchos hombres, siervos de Dios, me atrevo a decir entre comillas, buscan su propia gloria y su propia exaltación más que la de Dios. Tengamos muchísimo cuidado con esto. Número 3. Caminemos con fe, incluso si hay tribulación. Pablo y Bernabé nos muestran y nos enseñan en esta palabra que dice: es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Podemos aprender que no todo en la vida de un cristiano, no todo en la vida de un hijo de Dios será fácil, pero nada que nosotros vivamos será en vano, porque Dios siempre usa cada dificultad para formar nuestro carácter y también fortalecer nuestra fe. Número 4. Tenemos también que tener unidad sobre tradición. En el capítulo 15 de Hechos, la iglesia enfrenta un conflicto cultural serio. Los gentiles deben cumplir la ley judía. Eso es algo que los judíos querían hacerlo, ¿verdad? Que sí o sí los gentiles cumplieran todas las leyes puestas por Moisés. Pero el Espíritu guía a la iglesia hacia la libertad y la unidad.
que podemos ver en esta historia y aprender que a veces lo más difícil no son los ataques externos, sino los desacuerdos internos, y estos hay que tener muchísimo cuidado porque esto es lo que ha traído desde mucho tiempo atrás la división dentro de las iglesias. Tengamos cuidado en esto y busquemos siempre la paz, la gracia y la dirección del Espíritu Santo por encima de todas las opiniones humanas. Número 5. Dios abre puertas que nadie puede cerrar. El reporte final que Pablo nos muestra y Bernabé fue: Dios abrió las puertas de la fe para los gentiles. Podemos aprender que si Dios quiere obrar en un área de nuestra vida o en un área en la que incluso nosotros pensemos que es imposible, Dios abrirá la puerta incluso cuando otros no lo puedan entender. Así que confiemos en que Dios está preparando el camino delante de nosotros. Podemos orar y decirle: Señor, danos la valentía de Pablo para seguir adelante aun cuando haya oposición, aun cuando aún nuestra vida pudiese estar también en riesgo. Te pedimos que guardes nuestro corazón de buscar nuestra propia gloria, nuestra propia exaltación y reconocimiento, Padre. Que todo siempre sea para ti, que entendamos que todo lo que somos en este momento y podamos hacer es porque tú es el que has hecho la obra en nuestras vidas. Ayúdanos a caminar en unidad con otros, sobre todo con nuestros hermanos en la fe, con aquellos que tienen quizá otro tipo de ideas, pero que son también guiadas por tu Espíritu, Padre. Te pedimos también que nos abras las puertas que tú has determinado para nuestras vidas y fortalece nuestra fe en cada paso del camino, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo y amiga que me escuchas, espero que esta palabra haya sido de edificación y de bendición también para tu vida. Continúa en el camino del Señor, no nos rindamos a pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones que puedan ser fuertes y de la oposición. Veamos a Dios obrar y a su Espíritu Santo obrar a través de nuestras vidas, démosle gloria y permanezcamos en unidad. Que el Señor te bendiga a ti y a los tuyos rica y abundantemente como solo Él lo puede, pero además lo quiere hacer. Esto fue Aliento para tu Espíritu. Lámpara a mis pies es tu palabra, viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas, ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu.